A Brandon Biggs, el Señor le mostró en visiones una hermandad de actividad terrorista infiltrada en Estados Unidos, Disney World en Orlando, visto como un blanco estratégico, un hombre vestido de blanco en el metro de Nueva York, listo para hacerse explotar, y una burbuja financiera que revienta y deja flotando 3 letras CBDC, moneda digital de bancos centrales. Detrás de esas siglas frías no hay solo modernización económica, sino la construcción silenciosa de un sistema financiero completamente digital, trazable y centralizado. Un sistema bancario que concentra el control, elimina el efectivo y programa quién puede comprar y vender. Todo esto prepara el escenario perfecto para un control total. Desde la perspectiva bíblica, este tipo de estructura global es el andamiaje con el que el anticristo ejercerá su dominio sobre las naciones, imponiendo la marca del 666 como llave de acceso al sistema económico. En otra escena, se le muestra un gráfico que, de diciembre a mayo, se dispara como un cohete. Mercado de autos, tasas de vivienda, decisiones económicas que Trump tomaría en diciembre con impacto hasta 2026. También se le revela una migración interna masiva dentro del país y, al mismo tiempo, a Dios marcando casas con sangre para proteger familias como en los días de Éxodo. Todo eso ocurrió en una sola noche de oración. Hoy te voy a contar paso a paso lo que el Señor le mostró al hermano Brandon Biggs en el live. Today prayer was interesting, a glimpse into the new financial system. The beast system is coming. Transmitido el 30 de noviembre de 2025, para que tú mismo le preguntes, Señor, ¿qué parte de esto tiene que ver conmigo y con mi casa? Empieza hablando de algo que muchos estamos sintiendo, una urgencia constante de orar. Dice que ya no es solo una disciplina, sino casi un modo de vida, aunque transmite muy tarde en la noche, ve conectadas a más de 1000 personas y nota que en esas horas se avanza muchísimo en el espíritu. En medio de esa rutina de lives largos y oración intensa, el Señor le ha insistido en 3 cosas muy prácticas: mantener la comunión, cuidar que la contienda no gobierne la casa y hacer que el amor tenga prioridad por encima de todo. Él reconoce que en su propio hogar también hay días difíciles, momentos de tensión, cansancio, roces, pero percibe que en esta etapa final, abrir la puerta a la división familiar es literalmente darle espacio al enemigo. Vamos a hacer una pausa aquí antes de hablar de terroristas, presidentes y sistemas financieros. Hablemos de tu sala, de tu cocina, de tu cuarto. Si alguien se sentara hoy en medio de tu casa, ¿qué sentiría primero, paz o tensión? Porque a veces queremos discernir lo que pasa en las naciones, pero no toleramos ni 10 minutos de silencio con Dios en nuestro propio hogar. Si esta parte ya te está confrontando, déjalo escrito en los comentarios con una frase sencilla: Señor, limpia mi casa de contienda. Un día en particular, la carga de oración fue casi insoportable. Él mismo se sentía físicamente mal, con una especie de náusea interna por la intensidad de lo que estaban sintiendo, pero lo que más lo marcó no fue lo que él sintió, sino lo que ocurrió con su hija pequeña, Paisley. Ella se le acercó y le dijo: «Papi, tengo que orar, tengo que orar». Empezó a orar con fuerza, a gemir en el espíritu, a imponer manos sobre su mamá y su hermano. Cuando él pensó que ya habían terminado y quiso ir a buscar algo de tomar, la niña lo detuvo. «No, papi, todavía no ha terminado, tenemos que seguir orando». Toda la familia se quedó ahí, sosteniendo esa intercesión, hasta que la presión espiritual se levantó. Más tarde, hablando con el Señor, él preguntó: «Padre, ¿qué fue eso?». Y el Señor le hizo entender que esa carga estaba conectada con un evento que se estaba manifestando en ese mismo tiempo. Poco después se enteró de la noticia en California. En una fiesta infantil se produjo un ataque que terminó en tragedia con varios niños muertos. Ese detalle lo tocó profundamente. Mientras una niña oraba y gemía en casa, en otra parte del país se estaba celebrando una fiesta infantil
que horas después terminaría así. Para él, esa intercesión no fue casualidad, fue respuesta anticipada del cielo. Y esto tiene mucho peso si lo piensas. Los niños también están siendo llamados a la guerra espiritual, mientras una niña ora y gime sin saber exactamente por qué. En otro lugar se mueve una tragedia de la que quizá nunca tendremos todos los detalles, y la pregunta incómoda es esta. Cuando tú sientes esa presión en el pecho, esa inquietud rara, ¿la apagas con el celular o te doblas a orar? Si alguna vez has sentido algo así, cuéntalo, sin dar datos sensibles, en los comentarios. Eso puede animar a otros a obedecer cuando el Señor despierta la intercesión. Él empieza entonces a recordar lo que el Señor le había mostrado la noche anterior. Ve Orlando, ve Disney, ve a Mickey Mouse, ve la atracción Tron en Magic Kingdom, ve guardias de seguridad, ve incluso detalles como turistas asiáticas con orejas de Mickey y una zona de go-karts. No era una visión turística. El Señor le señalaba el sistema de seguridad y le decía que orara por Orlando y por Disney porque había malhechores infiltrados en ese lugar. Paralelamente, venía orando muy fuerte por el presidente, por la Casa Blanca, por los árboles y ceremonias de encendido de luces navideñas, por la capital de la nación, por los centros comerciales y por toda la temporada de compras. En esas oraciones el Señor le habló de un nuevo día D. El día D original fue el 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un ataque masivo que cambió la historia. Cuando Dios le habla de un nuevo día D, no le está diciendo que se vaya a repetir Normandía tal cual, sino que está usando esa imagen para hablar de un golpe de gran escala contra la nación. Le mostró también algo tipo amanecer rojo, Red Dawn, esa idea de un ataque o invasión dentro del territorio de Estados Unidos, no en otro país, sino en su propio suelo. Y fue muy claro, no pudieron alcanzarlo como en el día D, así que lo han invadido como un caballo de Troya, es decir, desde adentro, con infiltración, no con buques desembarcando en una playa. Piensa en lo siguiente, para nosotros, Disney es el lugar de los sueños. Para el enemigo puede ser el lugar perfecto, millones de personas, símbolos, niños por todas partes y una nación con la guardia baja. Cuando Dios habla de un nuevo día D, no está repitiendo una película de guerra, está señalando que hay planes de golpe fuerte, pero esta vez entre fotos familiares y vacaciones. No es para que vivas en pánico, es para que no vivas dormido. En medio de todo esto, el Señor le habla de una hermandad de actividad terrorista. Le muestra literalmente una infestación de una hermandad del Islam ligada a la actividad terrorista presente en todos los estados de Estados Unidos. Le dice que han entrado ilegalmente y se han infiltrado en ciudades de todo el país, esperando activarse en el tiempo señalado, pero al mismo tiempo le advierte algo muy importante: no hagas estereotipos, no se trata solo de hombres barbudos, de piel morena con rasgos de Medio Oriente. Dios le muestra que hay blancos, negros, mexicanos, asiáticos, gente de todo tipo de apariencia que forma parte de esa hermandad. El problema no es el color de piel ni la nacionalidad, es la alianza espiritual con espíritus de odio y de muerte. Él ve que esta hermandad ha infiltrado gobierno, fuerzas policiales, incluso estructuras militares altas. En una visión ve al hombre encargado de una parte clave de las comunicaciones clandestinas y no se ve como iraní ni árabe. Se ve como un hombre blanco, corpulento. Eso rompe completamente el estereotipo. Esto no va de odiar a un pueblo, va de entender una estrategia. Hay una hermandad de actividad terrorista que se mueve en la sombra usando banderas, religiones y conflictos para justificar lo injustificable. Mientras discutimos en redes quién tiene la razón, ellos solo necesitan que sigamos distraídos. La pregunta no es solo qué están tramando ellos, sino qué está dejando de hacer la Iglesia mientras tanto. Y aquí hay que dejar algo claro. No estamos hablando
de todos los musulmanes ni de todos los inmigrantes. Estamos hablando de una hermandad específica ligada al terrorismo que usa esa identidad como cobertura. Dios ama a los musulmanes y también quiere salvarlos. El enfoque aquí es espiritual, redes de muerte, no pueblos enteros. Si estás dispuesto a orar por tu nación y al mismo tiempo por la salvación de quienes están engañados, escribe en los comentarios: oro por mi nación y por los pueblos engañados. Luego el Señor le muestra el tráfico de comunicaciones clandestinas. Le trae a la mente imágenes tipo Hillary destruyendo correos y discos, computadoras trituradas, documentos destruidos, evidencias borradas. Le revela que el tráfico es a través de tarjetas SIM, teléfonos desechables, redes ocultas. En una visión ve una gran manguera de bomberos representando el flujo de todas esas comunicaciones clandestinas, mientras la iglesia ahora ve que la NSA empieza a poner abrazaderas en esa manguera cortando ciertas secciones del flujo. En una parte específica, en la región de Nueva York, ve que esa manguera se dobla y el flujo casi se corta. El Señor le muestra que allí se descubrieron computadoras, dispositivos y más de 100,000 tarjetas SIM, y esa línea quedó estrangulada. Sin embargo, todavía ve flujos saliendo de Boston, Chicago, Seattle y otras ciudades conectado con una red subterránea de comunicación a nivel nacional. Me impresiona esto. Hay mensajes que nunca vas a ver filtrados en redes, pero en el mundo espiritual todo queda registrado. Dios ve los chats donde se planea violencia y también ve los momentos en que nosotros elegimos entretenernos en lugar de interceder. Si hoy el Señor te mostrara la manguera de tu vida, ¿vería un flujo constante de oración o un tubo casi seco? Si esto te confronta, dile al Señor en los comentarios: enséñame a interceder por lo que no veo. Por lo que no, en ese contexto, mientras él ora, el Señor empieza a repetir una palabra: herejía, herejía, herejía. Le habla también de la Meca y le remarca el tiempo de Ramadán, que viene en marzo, como un período clave de levantamiento. Vuelve a recordar una visión que tuvo un hombre en el metro de Nueva York, vestido de blanco de pies a cabeza, con una expresión sobria, como alguien listo para hacerse explotar. Él nunca ha viajado en metro, ni conoce Nueva York en persona, pero vio la escena con claridad. También ve armas y dispositivos elaborados con impresoras 3D sin metal, diseñados específicamente para pasar los controles de seguridad. El Señor le muestra cómo están hechos. Si perfeccionan ese diseño, dice, lo usarán muchas veces porque no será detectable como los explosivos tradicionales. El cuadro se amplía. Dios le muestra astilleros y puertos, trabajadores de sindicatos, recibiendo dinero para dejar pasar cosas que no deberían pasar, contenedores de carga llenos de armas, de equipamiento, de explosivos. Esos contenedores entran por la costa atlántica y luego se redistribuyen por camiones y trenes. No estamos hablando solo de drogas, sino de una logística de guerra moderna, una especie de Pearl Harbor interno mezclado con Amanecer Rojo, pero en vez de barcos de guerra oficiales, se usan cadenas comerciales, sindicatos y contenedores. Si trabajas en áreas como puertos, transporte, logística, esto no es casualidad. Tal vez el Señor quiere que seas sus ojos y su voz ahí dentro. Si sientes que tu área de trabajo está en una zona estratégica, escríbelo sin detalles específicos y vamos a estar orando por eso. El Señor también trae a la conversación el tema de la iglesia. Le habla específicamente de la iglesia de Joel Osteen. Le dice, revisa tus voluntarios. Le muestra que hay personas en el equipo, incluso ujieres, que no son simplemente inmaduros, sino verdaderamente malvados, infiltrados con agendas ocultas. Al mismo tiempo le muestra un caso en Crowley, Texas, donde un hombre fue detenido tras hablar de hacer daño. Para él, ese tipo de noticias son la punta de un iceberg mucho más grande. Dios también le muestra misas de Navidad, el Vaticano
iglesias católicas en Europa, ve un plan de ataques contra católicos durante sus reuniones. Es un llamado claro. Católicos, presten atención y velen. Esta parte incomoda, pero es necesaria. No todo lo que tiene luces, escenario y buena producción está automáticamente protegido. Dios le mostraba que hay iglesias enormes, muy conocidas, donde incluso los propios voluntarios pueden ser usados por el enemigo, y al mismo tiempo hay católicos sencillos que van a misa sin imaginar que alguien ha planeado atacarles. Al final, el punto no es si la iglesia es famosa o pequeña, sino si Cristo realmente reina en ese lugar. Si hoy el Señor te está moviendo a orar por otras denominaciones además de la tuya, haz un acto sencillo y escribe: Señor, cubro a tu pueblo, no solo a mi grupo. Mucha gente le preguntaba por el tema de 3 Atlas, un objeto del que se hablaba como posible evento en los cielos. Mientras él oraba por los árboles de Navidad, por las luces, por los centros comerciales y por todo lo que podría ser blanco en época navideña, sentía también esa presión por 3 Atlas. En oración, el Señor le hizo sentir que 3 Atlas será una hamburguesa de nada, es decir, que probablemente no pase nada realmente significativo con eso, pero le dijo algo importante: lo peligroso no es siempre lo que todo el mundo está mirando, sino lo que nadie mira. Hay algo más que viene, percibió en su espíritu. La obsesión con ese objeto puede ser una distracción mientras se ignoran otras cosas más relevantes. Pregúntate esto: ¿estás más pendiente de teorías virales que de lo que Dios te muestra en tu tiempo de oración? Si necesitas ese ajuste, dile al Señor: quiero ver lo que tú ves, no solo lo que Internet me muestra. En el ámbito geopolítico, recuerda una palabra que dio en una entrevista con Alex Jones. Dijo que Dios le mostró $24,000 millones desviados de la ayuda enviada a Ucrania, canalizados hacia cuentas de algunos senadores. Él dice que sabe quiénes son, pero el Señor no le permitió decir nombres. Después ve a Zelensky en una conferencia afirmando que han recibido alrededor de $177,000 millones, que solo pueden justificar $77,000 millones, y que hay $100,000 millones cuyo paradero no está claro. Para él, esto encaja con lo que ya había advertido: una corrupción brutal en el manejo de los fondos. También ve un video en el que, mientras Zelensky habla, parece que le sale polvo blanco por la nariz, como si hubiera consumido cocaína. No lo comparte para burlarse, sino para mostrar la fragilidad espiritual y moral de algunos líderes en medio de una guerra. Dios le habla también de Venezuela y Cuba. Le muestra que no es solo tema de drogas, sino de petróleo y de un alineamiento con BRICS. BRICS es un bloque económico: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países que se suman, que busca reconfigurar el poder económico mundial. En visiones anteriores, el Señor le había mostrado a un líder venezolano como un nuevo Gaddafi o Saddam Hussein, alguien que sería derrocado. Ve sobre Venezuela una neblina de brujería, pero al mismo tiempo escucha la promesa de Dios de enviar Espíritu Santo y fuego sobre el pueblo. Habla de una gran liberación, de un gobierno títere que quedará expuesto y de un mover del Espíritu que se va a extender por toda Sudamérica. Si eres de Venezuela, de Cuba o de cualquier país de Sudamérica, no veas esto solo como noticia, míralo como un llamado. Escribe en los comentarios: Señor, avívame a mí primero en mi nación. Ahí empieza todo. En otra línea, el Señor le había pedido orar por Candace Owens, incluso antes de que se hicieran públicos varios escándalos y ataques en su contra. Durante el live, alguien le envió un audio o video donde un supuesto coronel francés del Servicio de Inteligencia, DGSC, decía romper su juramento para revelar una operación encubierta. Ese hombre hablaba de una unidad tipo Ochim Dir 200 de pagos realizados a través de una empresa pantalla en Chipre usada desde el caso Rainbow Warrior.
y describía un plan para matar a Candace Owens en una transmisión en vivo usando un arma blanca visible para causar el máximo impacto psicológico. Él no puede garantizar si ese audio es 100% auténtico o si hay manipulación digital, pero lo que le impactó es que encajaba exactamente con lo que el Señor ya le había dicho, que la querían usar como ejemplo intimidatorio. Mientras muchos solo ven drama en redes, en el mundo espiritual puede haber planes de muerte. Esto nos lleva a interceder por las voces que se levantan, no a idolatrarlas, pero tampoco a ignorar el costo. Si hay alguien por quien el Espíritu te ha movido a orar, menciónalo de forma general en los comentarios y cúbrelo en oración. En medio de todo esto, el Señor le habla de tiempos y represalias, le muestra que hay una especie de tregua de unos 3 años y medio y específicamente le habla de unos 3 años y un mes de margen. Y le hace esta pregunta: ¿qué vas a hacer con el tiempo que te he dado? Le pide que ore por cierto líder, al que se refiere como Don, y sabemos que está hablando de Trump. Mientras ora, escucha en lenguas una serie de nombres extraños: Asumalani, Asanai, Sumani, Sumalani, junto con la palabra represalia. Siente que se refiere a personas que buscan venganza por generales asesinados y exigen una recompensa por represalias. Todo ello enfocado directamente contra Trump y su entorno. Dios le muestra que no han terminado de conspirar, que no han olvidado nada y que siguen planeando. En este punto, el enfoque vuelve al mundo espiritual más profundo. Él habla de ángeles y demonios. Explica que los ángeles de Dios vienen, entregan un mensaje y regresan. No están para entretener ni para alimentar la curiosidad. Si una entidad espiritual busca quedarse hablando de más, halagarte o distraerte, hay que desconfiar. Sobre los demonios es muy claro, no se juega con ellos, no se construye doctrina sobre lo que ellos dicen, porque el diablo es mentiroso. Su interés no es coleccionar historias de manifestaciones, sino ver a las personas libres y llenas del Espíritu Santo. Cuenta que él mismo estuvo atado por 8 espíritus malignos. Llegó a estar al borde de terminar en un asilo psiquiátrico. Era violento con su madre, vivía bajo tormento mental, veía cómo radios se encendían solos con contenido satánico, cosas se movían en la casa, pensamientos de suicidio lo golpeaban hasta que Jesús lo libertó por completo y por eso ahora toma muy en serio el tema, no lo ve como espectáculo. Tal vez tú nunca sacrificaste animales, pero eso no significa que no hayas coqueteado con la oscuridad. Horóscopos por diversión, limpias por si acaso, rituales que viste en TikTok, consultas a personas que mezclan de todo. Son puertas. El enemigo no necesita que te declares satanista, le basta con que le abras un poquito. La buena noticia es la misma. El mismo Jesús que sacó a este hermano del borde de la locura puede cortar cualquier cadena en tu vida si de verdad te rindes. Cuenta también el caso de una joven profundamente metida en el satanismo. Tenía pentagramas tallados en las manos, sacrificaba animales en altares. La llevaron a la iglesia y nadie sabía qué hacer. Terminaron buscándolo a él, que en ese momento era conserje. En una sala apartada mientras oraban, los pentagramas parecían encenderse. Su rostro se deformaba. Había manifestaciones fuertes, pero al final Jesús la libertó y tanto ella como su padre se entregaron al Señor. Esto rompe 2 mentiras. Primero, que los demonios son un juego. Segundo, que hay gente demasiado lejos como para ser rescatada. Si tú has jugado con cosas que sabes que no son de Dios, hoy es un buen día para decir: Señor, cierro esas puertas y me vuelvo a ti. Escríbelo si lo sientes, pero sobre todo háblalo en serio con Él. En el live, Él guía a la gente a tomar la comunión. Da gracias por el cuerpo y la sangre de Jesús y aplica la sangre sobre su familia, Diana, Braden, Megan, Paisley, ahí, y sobre su casa. Presenta sus deudas, sus finanzas, pidiendo entrar
a 2026 sin deudas y con desbordamiento, no por lujo, sino para servir mejor. Mientras ora, el Señor lo conecta con la imagen de Éxodo. En aquel tiempo, Dios ordenó a los israelitas que pusieran sangre en los postes y dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Él declara que el Señor le ha mostrado algo similar en lo espiritual, que ya ha marcado los postes de nuestras casas con la sangre del Cordero, que así como en la película Los 10 Mandamientos, afuera puede haber gritos, juicio, dolor, pero dentro de las casas que están bajo la sangre hay paz. Aquí es donde el mensaje se vuelve muy personal. No estamos hablando solo de la nación, estamos hablando de tu puerta, tus paredes, tus hijos. En la visión, lo que hacía la diferencia no era una casa más bonita, era una casa marcada con sangre. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿Jesús es el centro de mi hogar? ¿O solo un adorno más entre cuadros y versículos colgados? Si hoy quieres que tu casa esté bajo esa sangre, escribe con fe, Señor, marca mi casa con tu sangre. Dios también le muestra cosas muy concretas en el área financiera. Le habla de la economía de Japón, del yen en aprietos y del euro en graves dificultades. Ve una tormenta fuerte sobre el sistema financiero global. Ve una gran burbuja, una especie de membrana gruesa llena de un líquido oscuro que representa una burbuja financiera mundial. En la visión, ve a Trump sosteniendo una tachuela roja. Con esa tachuela, revienta la burbuja y cuando explota, lo que queda flotando es la sigla CBDC, Central Bank Digital Currency, es decir, moneda digital emitida por bancos centrales. Antes de que todo se derrumbe, ve una plomada cayendo sobre el sistema, símbolo de nueva legislación sobre criptomonedas y bancos. Dios le muestra que se acabará el viejo oeste del cripto. Viene una etapa de adopción institucional de plataformas de préstamos respaldados por criptomonedas con reglas más claras, pero también con más control. Ve un gráfico que desde diciembre hasta mayo se levanta como un cohete. Mercado de autos, tasas de vivienda, decisiones económicas que Trump tomaría en diciembre, y ve una pluma como si algo estuviera a punto de firmarse y escucha la frase «cabalga la ola». A muchos no les gusta esta parte porque piensan que hablar de dinero no es espiritual. Pero mientras nosotros evitamos el tema, el enemigo sí está pensando en sistemas, en monedas, en plataformas y en cómo controlar. No te digo esto para que vivas con miedo, sino para que te hagas la pregunta correcta. Señor, ¿cómo quieres que administre lo que tengo en este tiempo? ¿A qué cosas me estoy aferrando más que a ti? En otra visión ve una Range Rover blanca con negro y 3 bancos que identifica como B con rey encima CIWW sumándose a ese nuevo sistema. Dios le muestra que surgirá una plataforma internacional de préstamos respaldados por cripto. En esa escena ve que Gemini, Binance y Coinbase son como los Target, Costco y Sam's Club del mundo cripto actual. Grandes, importantes, pero no necesariamente el final del juego. Luego ve que aparece una nueva plataforma aún más grande, como una especie de Walmart del cripto. Muy popular, baja comisión, aparentemente muy conveniente. Detrás de todo eso, ve nombres como CZ Zhao, fundador de Binance, Michael Saylor, los gemelos Winklevoss y empresas tecnológicas como Apple integrando cosas como Apple Pay a este nuevo ecosistema. Incluso Dios le indica que busque quién fue indultado y ve un titular: Trump indulta al fundador condenado de Binance, CZ Zhao. Hace 3 semanas, esto encaja con una reconfiguración del sistema donde también ve entrar a Eric Trump con un rol importante para Dios. Esto no está aislado de lo espiritual, es parte de la preparación del terreno para un sistema financiero global más controlado, un adelanto de lo que más adelante será el sistema de la bestia. Ahora, si tú sientes que Dios te está abriendo una oportunidad en esta transferencia de riquezas, no es momento de solo decir, Señor, quiero ser parte del 1% y quedarte sentado. Tienes que aprender, educarte financieramente
y saber aprovechar proyectos como XRP y otras criptomonedas. Si te gustaría que hagamos un curso gratuito para enseñarte desde cero a invertir en criptomonedas de forma responsable, escribe en los comentarios "Quiero aprender", dale like a este video. Entre más personas comenten "Quiero aprender", más claro veremos que realmente lo desean y podremos considerar hacer ese curso para capacitarte y que estés listo para aprovechar esta oportunidad. Continuando con el resumen, en medio del sacudimiento, Dios le muestra también un fuerte movimiento de personas dentro del país. Ve mucha gente saliendo de Nueva York, de Chicago, de Pensilvania, Filadelfia y de ciertas partes de Florida. Ve familias mudándose hacia Oklahoma y Texas, no solo por trabajo o seguridad, sino porque el Señor está levantando allí una especie de cinturón de avivamiento. Muchos huyen de la presión sin saber que al mismo tiempo están siendo llevados a lugares donde el Espíritu Santo se derramará con fuerza. Mucha gente se está moviendo por miedo, por trabajo o por cansancio, pero Dios también está moviendo gente por propósito. Hay familias que creen que solo están escapando y en realidad están siendo reposicionadas en el mapa espiritual. Si llevas tiempo sintiendo que tienes que moverte, pregúntale al Señor si ese impulso viene de Él o solo de tu hartazgo. No tomes decisiones solo por presión, busca su voz. En otra visión, ve a Trump como capitán de un barco de madera, vestido como los padres fundadores. El mar está furioso, las olas son enormes, la tormenta es real, pero él está al timón cruzando ese mar. Dios le hace entender que ese barco es Estados Unidos y que la tormenta representa el sacudimiento político, económico y espiritual. El mensaje es claro, aún con Trump al mando, la tormenta no desaparece. Él es una figura que navega en medio del caos, no alguien que puede evitarlo todo. Dios también le habló de Trump como un tronco atravesado en el camino, un obstáculo que retrasa el avance del sistema del anticristo, pero que un día será quitado. Cuando eso ocurra, ese sistema correrá mucho más rápido. Por eso le habló de esa tregua, de esos 3 años y medio, de esos 3 años y un mes. No es para confiar ciegamente en un político, es para entender que Dios está usando personas y temporadas como frenos temporales. La pregunta es, ¿la iglesia va a aprovechar ese tiempo o lo va a desperdiciar? Sobre los años 2026, 2027 y 2028, él siente que el Señor le mostró que serán años de tormentas fuertes, de gran inestabilidad, de dolores de parto en la tierra, pero al mismo tiempo pueden ser para la iglesia años de días de cielo en la tierra. Usa la imagen de Egipto y Gosén. Gosén era la región de Egipto donde vivían los israelitas. Mientras Egipto sufría plagas, en Gosén el pueblo de Dios estaba bajo protección. Así ve él la diferencia entre el mundo y la iglesia, que camina en obediencia afuera, gritos y juicio adentro, casas marcadas con sangre y presencia. En cuanto a la venida del Señor, menciona que hay quienes ponen mucha presión sobre el año 2028, pero por lo que ha visto del sistema de la bestia, su estructura financiera, tecnológica, política, siente que probablemente haya más tiempo, que ese entramado no se levanta en 3 años, igual que la era.com. Necesitó más de una década para consolidarse. No lo pone como doctrina cerrada, sino como percepción. No se ha acabado el tiempo, se está acabando el tiempo cómodo. Después de todo esto, hay 2 maneras de reaccionar: cerrar este video y seguir como si nada, o decirle al Señor, no quiero quedarme viendo desde la grada, quiero estar donde tú estás haciendo algo. Si ese eres tú, no te quedes solo con información, vamos a orar juntos. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que ores en voz alta. Si puedes, repite conmigo algo como esto: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor de la historia, el Señor de las naciones y también el Señor de mi vida. He escuchado estas visiones, estas advertencias,
y no quiero quedarme como un espectador más. Despiértame, Señor, despierta mi espíritu. Te pido perdón por la contienda en mi casa, por las palabras duras, por los resentimientos que he permitido en mi corazón. Te pido perdón por toda puerta que yo mismo abrí al enemigo con pecado, con orgullo, con rebeldía, con ligerezas frente al mundo espiritual. Lávame con tu sangre, límpiame hoy. Señor, yo te entrego mi hogar, te entrego mi familia, mi esposo, a mis hijos, mis padres, mis hermanos. Hoy te pido, marca los postes de mi casa con la sangre del Cordero, que mi hogar sea como aquellas casas en Gosén, donde, aunque afuera haya gritos, juicio y tormenta, adentro haya paz, presencia y comunión contigo. Declaro, Señor, que mi casa es tuya, que este lugar no es territorio del enemigo, sino territorio del reino de Dios. Renuncio a toda maldición, a toda influencia demoníaca, a toda brujería, nueva era, ocultismo y a cualquier práctica que haya abierto puertas en mi casa. Hoy cierro esas puertas en el nombre de Jesús y las sello con tu sangre. Señor, también te pido que me enseñes a orar, que cuando pongas una carga en mi espíritu, como aquella carga que pusiste sobre esa niña, intercediendo por otros, yo no la ignoré, no la apague, sino que me levante a interceder. Úsame como atalaya en mi casa, en mi ciudad, en mi nación. Pon en mí amor por las almas, incluso por aquellos que hoy están engañados, por los que se prestan para violencia y terrorismo, por los que están metidos en brujería, ocultismo o ideologías de muerte. Hazme orar por ellos como tú oraste por mí cuando yo estaba lejos. Te presento mi nación, Señor. Te presento sus gobernantes, sus autoridades, sus fuerzas de seguridad, sus iglesias. Ten misericordia, Señor. Despierta a tu iglesia, levanta intercesores, expón las obras ocultas de las tinieblas, frustra planes de muerte y extiende tu mano sobre las ciudades, sobre los niños, sobre las escuelas, sobre los lugares que el enemigo quiere tocar. También te entrego mi vida financiera. Tú sabes lo que viene sobre la economía, sobre las monedas, sobre los sistemas digitales. Pero yo no quiero vivir gobernado por el miedo ni por la avaricia. Quiero vivir guiado por tu espíritu. Enséñame a administrar, a obedecerte, a estar preparado no para acumular por egoísmo, sino para ser instrumento de bendición en medio de la tormenta. Señor Jesús, yo te reconozco como mi único Salvador, mi único Señor, mi único refugio. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que rompas toda cadena, que sanes mi mente, mis emociones y que me hagas parte de esa iglesia despierta que vive días de cielo en la tierra, aun cuando el mundo esté en sacudimiento. Despiértame, Señor, marca mi casa, úsame en este tiempo. En tu nombre oro, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de corazón, escribe en los comentarios: Señor, marca mi casa y despiértame. Eso será un testimonio público de lo que Dios está haciendo contigo y al mismo tiempo nos ayudará a seguir produciendo estos resúmenes para que más gente pueda entender lo que el Señor está hablando. Que el Señor te guarde, despierte tu espíritu y marque tu casa con su sangre en medio de todo lo que viene